Hola, Dios te bendiga, conquistador de la zona 1. Mi nombre es Isidro, soy tu encargado de educación y gracias por estar aquí. En primer lugar, quiero felicitarte por darle clic a este video que te va a servir como instrucción acerca del pionerismo que vas a utilizar en el próximo Camporí, un paseo por la historia. Bienvenidos a esta reunión, todos y todas. Hoy vamos a hablar acerca de la historia denominacional, los pioneros. Y yo quisiera iniciar definiendo lo que es denominacional. Muchas veces hemos escuchado decir que la Iglesia Adventista del Séptimo Día es una denominación religiosa. ¿Pero a qué se debe esto? Bueno, porque es una institución religiosa, diferente a ser una organización religiosa. Me explico. Cuando una entidad tiene marco legal, tiene visión, valores, un propósito de existir, una naturaleza, una cultura, pero que a la vez tiene una estructura organizativa, una nomenclatura de mando jerárquico, así como también una administración de recursos humanos, se le conoce como una institución. Démosle las gracias a Dios también de que el Club de Conquistadores es una organización, puesto que es un cuerpo organizado. No es que una persona por sí misma es el dueño del club, sino es un grupo de personas que administran este maravilloso movimiento. Pero déjeme decirle que lograr que la Iglesia Adventista del Séptimo Día hasta el día de hoy tenga esa denominación como tal ha costado mucho esfuerzo, ha costado mucho tiempo y ha estado en un proceso bien largo de organización, reorganización y varias cosas que han ocurrido en el camino, pero que al final Dios le ha dado la victoria. Y sobre este entendido es que nosotros vamos a hablar acerca de cómo la Iglesia Adventista llegó a ser lo que es hoy a través de los pioneros. Así que sean bienvenidos una vez más. Muy bien, nuestra historia comienza hace mucho tiempo en un lugar de Estados Unidos, en el norte, allá por la zona de Battle Creek. Había una persona que se llamó Guillermo Miller o William, como se le llamaba. En esos tiempos, cuando ellos andaban en carros carreteados de caballos para poder transportarse, este era un granjero que vivía escudriñando la palabra de Dios. Era muy sincero William Miller, era una persona muy honesta y con toda sinceridad se abrió su corazón a la palabra de Dios y comenzó a estudiar, escudriñar qué quería decir la profecía específicamente. Entonces, él se detuvo al estudiar el capítulo 8 del libro de Daniel, específicamente el versículo 14, cuando dice en el contexto de la profecía de los 2200 a 3200 noches y mañanas, el santuario será purificado. William hizo un cálculo entendiendo de cuándo iniciaba la profecía hasta cuándo terminaba y determinó que el 22 de octubre del año 1844 la tierra, que él entendió que era el santuario, iba a ser purificado. ¡Wow! ¡Qué descubrimiento más interesante! ¡Qué verdad había que ser proclamada! Jesús iba a venir a la tierra el 22 de octubre del año 1844. Entonces, William comenzó a compartir esta verdad, vamos a decir entre comillas, con sus amigos, con la iglesia metodista, con otros grupos menores, y todas estas personas se unieron a Miller y a partir de ahí fue que inició el movimiento millerita, que son las raíces del movimiento adventista. Esas personas tenían una fe tan segura de que Jesús iba a venir en esa fecha que vendieron sus propiedades, vendieron sus negocios, dejaron la escuela, se dedicaron únicamente a predicar por la prensa escrita a viva voz de que Jesús iba a venir en esa fecha. Cuando llegó la noche del 22 de octubre, ellos se subieron a una montaña, miraron al cielo a medianoche, esperando a que Jesús viniera, pero adivinen qué,
Sí, Jesús no regresó. Entonces, esta desilusión entre los cristianos que esperaban a la venida del Señor se le denominó el Gran Chasco. El Gran Chasco, queridos conquistadores, consistió en que Jesús no vino en esa fecha. Entonces, él se sintió muy triste, pero a la vez estaba seguro de que algo había pasado, de que Jesús no lo iba a dejar solo, de que Jesús estaba haciendo algo más. Algo había pasado en esa fecha, porque Jesús no había regresado, pero no sabía qué cosa era. Bueno, déjeme decirle que Miller nunca perdió la fe, porque su mente estaba puesta en un más allá, en un día sin igual. Y esa es una canción que yo quisiera que todos escucharan. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual. Quisiera que todos buscaran esa canción en YouTube, porque esa era la fe de Miller, de que a pesar de que Jesús no había venido, él seguía insistiendo de que algún día lo iba a hacer. Y por este movimiento adventismo fue que más adelante se fundó la iglesia, bajo la premisa de que Cristo iba a volver otra vez. El Señor le reveló a Miller que Jesús había pasado del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial, dándole inicio al juicio investigador. Entonces, esta verdad de Miller, con el pequeño grupo que se quedó estudiando fervientemente la palabra de Dios, comenzaron a formar un nuevo movimiento, un movimiento de adventismo. Dentro de este pequeño grupo que rehusó desistir después del Gran Chasco, surgieron varios líderes destacados, entre ellos una pareja joven, Jaime y Elena G. de White. Vamos a hablar un poquito acerca de Elena G. de White, que es un personaje súper importantísimo dentro de toda esa historia. Elena G. de White era una niña cuando estaba en la escuela y recibió una pedrada en la nariz que le inhabilitó una parte del cerebro y no pudo continuar sus estudios. Sin embargo, el Señor le permitió ser escogida como profeta de la iglesia remanente de los últimos días, que es la iglesia adventista del séptimo día. Su primera visión, ella vio caminar a un grupo de adventistas al cielo. Y entonces en ese grupo ella veía cómo dejaban a la tierra atrás e iban directamente fijando su vista en Jesús. Esa chica, Elena G. de White, fue un personaje maravilloso y muy importante para la iglesia adventista. Vamos a hablar un poquito más de ella más adelante. Bueno, aquí le coloco un mapa para los que identifican este lado de Estados Unidos, casi bordeando al norte, al sur de Canadá, es Battle Creek. Battle Creek es el lugar básicamente donde surgió el adventismo. Otra persona que también fue importante para este movimiento ya mencionado fue José Bates, que era un capitán de barco que fue uno de los propulsores del sábado. Él, junto a Elena G. de White, también Jaime White, comenzaron a estudiar fervientemente varias verdades de la Biblia y determinaron de que, aparte de que Jesús iba a volver, también el sábado iba a ser una parte fundamental de la creencia religiosa y también un sello para los salvados de los últimos tiempos. La propia Elena G. de White dice aquí que sus escritos dieron a la iglesia material para la vida espiritual, la reforma pro salud, donde promocionaban, daban conocer la vida saludable, la abstinencia a los tóxicos, el decir no a las drogas. Chicos, no a las drogas, recuerden eso. También no comer carne, no comer comida pasadas de azúcar, el ejercicio físico, la luz solar, en fin. Y también el evangelismo.
Ella escribió sorprendentemente, y recuerden que fue una chica apedreada, escribió más de 500 páginas y algunos 40 libros, muchos de ellos publicados en la Review and Herald, que era básicamente la revista Prioridades de ese tiempo, que fue muy popular en los Estados Unidos, donde ella y otros como José Bates y etcétera comenzaron a publicar sus escritos teológicos. Entonces, en el 1860, uno de esos puñados hermanos decidieron llamarse la Iglesia Adventista del Séptimo Día, porque básicamente esas son las dos doctrinas fuertes. Vamos a decirlo así, son las dos doctrinas más principales de la entidad. Adventismo, advenimiento, y el séptimo día como reposo de Jehová el Señor, que es el sábado. Muy bien, entonces, algo interesante pasó dentro de la historia del pionerismo. La primera casa publicadora, dice aquí, denominacional, en Battle Creek, Michigan, comenzó a operar en el año 1855. Esta casa publicadora, con el tiempo, hasta por allá por el año 1905, fue un importante lugar porque eran donde se publicaban las verdades bíblicas que iban siendo descubiertas a medida de que el Señor le daba luz a su iglesia. Bueno, ¿qué decirle? Se quemó. Sí, la casa publicadora tomó fuego. También una parte del sanatorio de Battle Creek, pero también eso fue una visión de Elena, donde se decía que la casa iba a ser purificada con fuego, lo que no sabían que era literal. Pero lo importante de eso es el mensaje que deja. El escrito puede faltar, pero tu mente que esté llena del poder de la palabra de Dios. ¿Ok? Porque se pudo recuperar mucha de la información que estaba ahí porque ya estaba en la mente y corazón de los hermanos. Y aún así, la prensa escrita, recuerden que en ese tiempo no había televisión ni había redes sociales, pudo ser, pues digamos, recuperada la información que era distribuida por panfletos, diarios y revistas por todo Estados Unidos. El sanatorio de Battle Creek también fue una parte muy importante del pionerismo adventismo, bueno, porque permitió de que muchas personas llegaran a conocer la verdad cuando eran curados de sus dolencias. Recuerden que la triple misión de la iglesia es sanar, predicar y enseñar. Esas tres cosas es lo que complementa la triple misión de la iglesia. Y en base a lo que hacía Jesús, que era eso mismo, la iglesia también quiso seguir su ejemplo. Bueno, chicos, algo que nosotros descubrimos en el pionerismo, y le estoy así resumiendo la idea bastante sencilla y lo más interactiva posible, es que nosotros encontramos personajes como Herbie Kellogg. Lo conocemos el apellido por la cajita de conflé que ustedes ven aquí en la imagen. Herbie Kellogg fue un adventista muy destacado. Fue un doctor que aportó mucho a la reforma pro salud de todo este asunto. Sin embargo, por un tema que tiene que ver con el panteísmo, una cuestión filosófica un poco extraña que en realidad no logro entender completamente, y también con otras disidencias sobre temas de salud, él desertó, dejó el movimiento adventista. Y la gente de Estados Unidos creyó que la iglesia iba a perder fuerza porque uno de sus más grandes líderes dejó el movimiento, dejó las filas de la iglesia. Pero déjenme decirle algo. La iglesia no se fundamenta en un hombre. La iglesia se fundamenta en Dios. Es Dios quien es el pilar de la iglesia. Nosotros no podemos creer que somos vitalicios en la iglesia o que las cosas no funcionarán si nosotros no estamos presentes, porque quien es líder es Jehová Dios. Así que no podemos creer que ninguno de estos, si no hubiese estado ninguno de estos pilares pioneros,
la iglesia quizá no se hubiese desarrollado. No es así. Con o sin ellos, Dios hubiese levantado su pueblo que levante la verdad para los últimos tiempos. Y ese es un pequeño mensaje que nosotros encontramos, pero Harvey Kellogg también fue una pieza clave en el desarrollo de la iglesia en los años entre, digamos, 1890 y el principio de los 1900. Algo interesante que pasaba en la iglesia de ese tiempo era que los adventistas creyeron que el evangelio iba a ser solamente destinado para los Estados Unidos. A eso se le denominó la doctrina de la puerta cerrada. O sea, la puerta cerrada era básicamente que era para los Estados Unidos. Leí que algunos pensaban que la iglesia solamente iba a llegar a los 144,000, pero cuando pasaron esa cantidad, pues entonces pensaron que eran más personas que merecían ser salvadas por el Señor. Entonces, luego de estudiar y escudriñar a través de campestres y cosas que se hacían, decidieron enviar a alguien al extranjero. Y por primera vez en el año 1870, los líderes convencieron de que tenían que llevar el mensaje a todo el mundo. Y el primer país que fueron fue a Suiza y enviaron a J.N. Andrews, este misionero del Señor que entonces fue a Suiza. El primer país fuera de Estados Unidos en ser evangelizado fue este país. Luego fueron a Australia, otros países de habla inglesa y luego otros países de habla española. Y mucho más adelante, ya por los principios, o vamos a decir, en la segunda década del 1900, llegaron a República Dominicana. Pero hasta ese tiempo no habían salido de Estados Unidos. Pero gloria al Señor de que su mente se le abrió a que todo el mundo conociera acerca de Jesús. Muy bien, esta ha sido una pequeña presentación de lo que es el pionerismo, bastante sencilla y práctica que les servirá a ustedes para su camporí, un paseo por la historia. Yo quisiera recomendarle 2 libros. El primero es El conflicto de los siglos, que usted puede encontrar posiblemente y muy seguro en su iglesia. El conflicto de los siglos da una visión de la historia del cristianismo post Jesús subir al cielo hasta, vamos a decir, los años del 1844. Cómo se desarrolló todo el cristianismo, la persecución, los valdenses, etcétera, etcétera. El segundo libro que le voy a recomendar, que básicamente donde traje toda esta información que le presento hoy, es Una historia resumida de los adventistas del séptimo día por George R. Knight. Este libro es una joya. A mí me encantó leerlo y yo sé que a usted le va a ser muy útil porque le va a dar una visión diferente de cuán sencillo era el deseo de esos pioneros en encontrar la luz del Señor. Así que esas son esos parches o parchos que ustedes van a recibir, uno de ellos, tal vez los 2, al finalizar este curso de pionerismo y que ustedes van a tener en el Campori. Bueno, por mi parte eso fue todo, agradeciéndole su atención y deseándole mucha suerte, de que Dios le bendiga mucho y ojalá nos vemos pronto en otra instrucción igual de interesante como esta. Bye bye, Dios le bendiga.